esos condimentos que prometimos, hacía modo de discurso político cuando comenzamos con este curso, que íbamos a ir viendo después de las generalidades de la semana número 1, íbamos a ir viendo distintos enfoques, ¿sí? Distintas cuestiones que van a ir sumándole condimentos y cosas a nuestras unidades didácticas y así también a nuestras secuencias didácticas. Por eso que en esta semana, en esta clase, vamos a intentar dar cuenta y tratar de especificar, contarles, que seguramente no les voy a contar nada nuevo, las secuencias didácticas desde un enfoque en contexto, o también podríamos decir un enfoque sociocientífico, u otras maneras de nombrarlo, que ahora lo vamos a ver. Así que bueno, comenzamos. Bien, y lo primero que yo también les voy a mostrar acá son imágenes, ¿sí? Imágenes que pueden decir mucho o poco. Y acá los voy a invitar a pensar en la primera imagen que vemos a la izquierda, donde vemos ahí un estudiante solo, pareciera, sentado, es una foto bastante de antes, un dibujo, y esto nos hace pensar a que en ese nene ahí pensando pareciera que hay una educación netamente conceptual, con una mirada tradicionalista, ¿sí? Y después en el segundo dibujo, en el de la derecha, pareciera que hay un poco más de intención de hacer algo un poco más relacionado con lo que rodea ahí a esos nenitos, pareciera que uno le está mostrando algo, y la nena está como dibujando o tratando de bosquejar lo que está viendo, o sea que está observando. Entonces, a partir de ahí, digamos en contrario, ¿no? Con toda esta mirada tan descontextualizada, surge a partir de una crisis educativa en los años 60, fines de los 60, principios de los 70 en Norteamérica, surge el enfoque CTS, ¿sí? Que seguramente lo conocen, que significa ciencia, tecnología y sociedad. Esta crisis educativa hace pensar otras maneras de educar y que de alguna manera se da cuenta que la educación tiene que estar atravesada por cuestiones relacionadas justamente con la ciencia, la tecnología y la sociedad. Este enfoque surge en un primer momento, como dije, en Norteamérica, en la educación universitaria. Aproximadamente, esto lo plantea Fessman en 1980, donde cuenta esta historia que primero el enfoque CTS aparece en la universidad y luego se desplaza hacia la educación secundaria. Llegan a Europa años más tarde y quien lo empieza a expresar y empieza a escribir y a investigar sobre esto es Acevedo, que hoy en día seguramente lo hemos leído. Acevedo Díaz empieza a ver en Europa cómo este enfoque CTS empieza a aparecer en la educación secundaria y cómo los profesores y estudiantes se empiezan a apropiar de todas estas cuestiones que tienen que ver con en la educación, la ciencia, la tecnología y la sociedad y todas las interrelaciones que allí se producen. Bien, después sabemos que no solo existe este enfoque CTS, sino que también aparece la A, ¿sí? Y esta A surge con Vilches y Gil Pérez, que lo nombran más o menos en 2004, 2010, donde vienen a decir que esta A viene a también complementar a este enfoque CTS, pero a darle una impronta ambiental donde se va a hacer una correlación directa con el ambiente y también con la calidad de vida. Para formar, en realidad acá yo puse estas imágenes porque este enfoque de ambiente, CTS más la A, va a estar relacionado con cuestiones de la vida cotidiana, como les dije, del ambiente, y acá, bueno, puse algunas imágenes ambientales que nos pueden servir como disparadoras para nuestros estudiantes, etiquetas de alimentos que consumimos a diario, revistas que nos dicen cosas, diarios digitales, y entonces a partir de ahí, como les dije, el CTS más la A vienen a formar el enfoque de ciencia, tecnología, sociedad y ambiente, que es el enfoque CTSA. Bien, entonces, luego sabemos que este enfoque CTS
admitir a Leonardo. Este enfoque CTS, entonces, nos ofrece distintos ejemplos de contextos que van a ser relevantes y que están integrados de alguna manera con las actuaciones científicas tecnológicas para diseñar o proponer distintas soluciones a cosas que van sucediendo. Y acá nosotros deberíamos presentar en nuestras secuencias didácticas distintas actividades que sean de relevancia sociocientífica, que involucren actuaciones de alto nivel cognitivo o discursivo, donde los estudiantes lo puedan utilizar, que ellos a partir de esas acciones tomen decisiones, se posicionen, analicen distintas cuestiones, argumenten, ¿sí?, a partir de la teoría en distintos contextos, que sean contextos controvertidos o socialmente activos. Bien, acá es importante, cuando tanto hablamos de enfoque en contexto, enfoque CTSA o enfoque CTS, tomar al contexto como un recurso, y que este recurso, de alguna manera, va a generar y va a despertar interés en el estudiante, ¿sí? Entonces eso es importante, que nosotros al contexto, a la hora, y a este enfoque a la hora de diseñar nuestras secuencias didácticas, lo tomemos como un recurso, y no como un obstáculo, sino que veamos qué nos sirve, dónde estamos parados, qué nos sirve, para qué, y que nos sirva para motivar a los estudiantes. Bien. Sí. Bueno, y a ver acá, ¿qué nos requiere, ¿sí?, esta enseñanza contextualizada? Y hay un montón de cosas. Y acá me quedo pensando, y voy a traer varias de las imágenes que planteó, varias de las cosas que se veían en la imagen que planteó Flavia, donde, fíjense que para nosotros enfrentarnos y llegar a ofrecer un enfoque en contexto, necesitamos posicionarnos ideológicamente, ¿no? Y también ideológicamente dónde está esa escuela, dónde está parada, cuáles son las ideas que se sostienen. Tratar de generar en los estudiantes libertad y aprendizaje realmente. Y para poder generar libertad y aprendizaje, nosotros tenemos que presentarle actividades del tipo abiertas, pero para presentarles esas actividades del tipo abiertas, que ellos puedan tomar posición, los estudiantes tienen que estar interesados. Por lo tanto, esta enseñanza contextualizada requiere que sí o sí sea relevante, ¿sí?, que sea relevante con ese contexto. Y acá va a venir un desafío muy importante de lo que significa, que algunos autores la llaman la fase crítica, que es la fase del diseño. O sea, cuando yo tengo que diseñar mi secuencia didáctica o mi unidad didáctica y digo, bueno, en esta secuencia quiero poner el enfoque en contexto, quiero que esté este enfoque CTS, tengo que pensar muy bien el diseño. Y pensar el diseño, primero tengo que ver qué contenido voy a seleccionar. No es que cualquier contenido me va a quedar bien para aplicarlo en el enfoque CTS, no. De ninguna manera, tengo que ver cuál es el contenido específico que voy a enseñar. Y a partir de ahí, ver cuánto tiempo me va a llevar, ¿sí?, a requerir, que sabemos que no va a ser el mismo tiempo que si yo le doy una definición y hago que después la repita. Obviamente que aplicar este enfoque me va a llevar más tiempo. Bien, entonces eso también es importante, porque a partir de que si nosotros queremos que sea relevante para los estudiantes, que ellos puedan plantear de alguna manera sus ideologías y tener una libertad en el aprendizaje y una libertad en sus respuestas, o sea, una toma de decisiones, yo justamente lo que tengo que tratar de potenciar es la construcción de sus propias ideas en relación con el contexto y aún así aplicando el conocimiento científico. Entonces, es un entramado, como también lo hablábamos en la semana pasada, que requiere de mucho tiempo, ¿sí?, de mucho esfuerzo, y el esfuerzo sé que es por parte de los docentes, ¿sí?, porque nosotros
sabemos qué es lo que les interesa a nuestro curso en esta escuela, que capaz que al mismo curso del mismo año en otra escuela le interesa otra cosa. Y ahí está el desafío nuestro como docente. Bien. Bueno, y entonces, ¿cuáles son las implicancias de contextualizar? Y acá podríamos decir, bueno, la complejidad de los problemas reales. Bueno, y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a estudiar los problemas desde la complejidad, ¿sí? Problemas reales que atraviesen a nuestros estudiantes. Después, bueno, las distintas teorías científicas se corresponden con formas de mirar el mundo de una manera. Bien, entonces tratemos de mirar los contenidos desde una perspectiva multidisciplinar, ¿sí? Desde distintos lugares, para que realmente se pueda visualizar toda la problemática y realmente haga yo un enfoque en contexto y un enfoque que de alguna manera relacione todas estas variables que estamos diciendo de ciencia, tecnología, sociedad y ambiente. Bien, los problemas relevantes pueden ser los menos intuitivos. Bueno, entonces planteemos problemas relevantes a pesar de que sean los menos intuitivos. O sea, animémonos a, ¿sí? Bien. Bueno, y en términos de relevancia para el estudiante, y acá quiero tomar unas palabras de Hilbert, 2006, que dice que para los estudiantes toma sentido en su contexto como un evento concreto. Cuando yo le muestro al estudiante un evento concreto, que él lo puede visualizar y lo atraviesa, ahí es relevante para él, ¿sí? Si no, no es relevante. Capaz que hay cosas que pueden ser relevantes para mí, pero bueno, no van a ser para el estudiante. Entonces, también nuestra función, entiendo como docentes, está cómo yo hago para llevarle ese problema relevante, ¿sí? Yo acá voy a dar un ejemplo muy casero, que yo lo hago por ahí que lo empecé a hacer de las células de Henrietta Lacks, y capaz que para el estudiante no era relevante en ese momento, o sea, si yo no se los contaba no era relevante, pero también es tratar de involucrarlos desde algún lugar, ¿no? Entonces, bueno, también depende cómo yo, como docente, planteo nuevamente el problema y trato que sea relevante para el estudiante. Bueno, entonces acá se relaciona con un contexto de relevancia, enseñar los conceptos y teorías científicas imprescindibles para elaborar las teorías básicas, ser central o clave para el pensamiento científico, que sea concebido como interesante para favorecer la actuación en el mundo real. Por ahí yo sé que es como una frase un poco acabada, bueno, que el contenido sea relevante, que el estudiante pueda transformar el mundo que lo rodea. Bueno, o sea, está buenísimo escrito, pero hay que llevarlo adelante en el aula y ahí está nuestro desafío, ¿no? Como decíamos antes, en esa fase crítica. Bien, bueno, seguimos con otro. Bueno, y acá yo retomé unos objetivos específicos que en realidad la semana pasada los planteó Nancy y que tienen que ver de manera directa con este enfoque que es el enfoque en contexto, ¿no? Por ejemplo, especificar el contexto en el cual los estudiantes deberían demostrar sus aprendizajes, ya que el contexto permite delimitar el objetivo e identificar su finalidad. Bueno, entonces el objetivo específico podría ser, que está en el librito que les contamos también en la clase anterior, que al finalizar la unidad didáctica, el estudiante tendría que haber desarrollado la capacidad de aplicar la visión cinético-molecular de la materia a la interpretación de fenómenos macroscópicos, como por ejemplo la dilatación, ¿sí? Algo bien concreto que es la dilatación. Ahora tendríamos que ver qué utilizamos nosotros para llegar ahí. O sea, ¿qué actividades? Ustedes me dicen, bueno, sí, muy lindo todo esto, pero a ver, ¿qué estrategia yo como docente puedo utilizar para llevar a cabo estos objetivos específicos, este objetivo específico en particular? Y bueno, las estrategias que se enmarcan de alguna manera y que pueden entrar en el enfoque CTS, pero que no van a ser las únicas, podrían ser el aprendizaje basado en problemas, aprendizaje también basado en proyectos, juego de roles, análisis de noticias, por ejemplo, locales, controversias también, que después lo van a ver próximamente en otras clases. Y entonces, bueno, que se dé este contexto, que yo pueda llegar a cumplir con este objetivo, requiere de que yo también plantee un buen número de actividades, no una sola, sino un buen número de actividades
que estén reflejadas de alguna manera, o sea, que concuerden con estrategias didácticas que me lleven a cumplir con este objetivo, que de ninguna manera va a ser, y vuelvo a algo que dije, definir tal cosa, no, ¿sí? Sino otro tipo de actividades. Bueno, y acá hay un cuadro, que este cuadro va a ser de un texto que después los vamos a invitar a leer, que tiene que ver con los contenidos científicos y el contenido contextual. O sea, de alguna manera, ver cómo se puede pasar de un contenido científico a un contenido contextual. O sea, no significa que yo no tenga que dar esa teoría científica o que no la tenga que contar o abordar. Sí, debo abordarla, porque si no, ese contenido contextual no tiene sentido. O sea, la idea es relacionar el contenido científico con el contenido contextual. Entonces, por ejemplo, extraje esta tabla, como les dije, de un texto que vamos a leer después. A ver, por ejemplo, es de físico-química, que tiene que ver con el agua, específicamente con el agua envasada. Sustancias puras y mezclas de sustancias. Bueno, lo puedo correlacionar con el agua envasada, no es un material químicamente puro, ¿sí? Entonces, bueno, ahí lo estoy llevando a un contexto específico donde voy a hablar del agua pura, de que el agua no es pura. Bien, el concepto de pura en el ámbito de la ciencia y en el ámbito de la vida cotidiana como contenido científico. Bueno, el agua envasada y el agua del grifo como ejemplo de disolución. Bueno, y las que ven ahí que las podrán leer rápidamente para no estar leyendo yo todo eso. Entonces, bueno, antes de pasar a la actividad, algunas cosas que por ahí se me fueron pasando, la idea es integrar estos aprendizajes, ponerlos en relación con distintos conceptos, y tratar de valorar el interés de los estudiantes en términos de utilidad, o sea, utilizar este contexto, como yo les decía, como recurso, que este recurso de alguna manera genere interés en los estudiantes y verlo como una oportunidad, como una utilidad para llevarlo al aula. ¿Sí? Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, quiere decir algo. Si entendieron, si fui muy rápido. Reconozco que yo por ahí voy un poco rápido, pueden decirme. A ver, ahí veo algo en el chat. Bien. No, muy bien, es excelente, la verdad. Genial, bueno, buenísimo. Y otra cosa importante que se me pasó, que ahora me lo acuerdo, que se los quería decir también, que este contexto de alguna manera nos permite poner en juego y llevar a cabo lo que plantea San Martí, que son las competencias, ¿no? Tanto que ahora digamos como que está de moda o esto de hablar de competencias. Entonces, bueno, cuando pensamos en las competencias, y más allá de esto que digo que está de moda, que está buenísimo, que hoy hablemos de competencias para corrernos desde de una mirada tradicional, y yo creo que este contexto este enfoque en contexto nos permite llevar a cabo las competencias, pero así, como de manera directa, ¿no? Nos ofrece como la solución, obviamente que no va a ser el único enfoque ni la única mirada, pero me parece que de alguna manera es un enfoque que nos brinda la posibilidad de brindarles a nuestros estudiantes justamente incluir las competencias, generar competencias en ellos, bueno, en términos obviamente educativos y formativos, ¿no? En sus propios procesos cognitivos. Bueno, genial. ¿Hay alguno que quiera contar si utilizó algún contexto en especial, alguna actividad, algo que quiera contar? Que digan, mira, yo lo uso, capaz que al finalizar una secuencia didáctica, al comienzo como disparador, porque tampoco es que hay una manera exclusiva de utilizarlo. O capaz que me dicen, bueno, voy a la definición, o veo de esta manera y después trato de llevar algún caso en particular. Les preguntan a sus estudiantes qué les interesa sobre el tema, ¿alguno o alguna tiene ganas de contar algo de eso? Pero están vergonzosos, vergonzosas, no nos quieren contar nada.
Ahí Leonardo nos va a contar algo. Abrió el micro. No, yo estoy tocando todos los botones y estoy tratando de salir de, perdón, de la vista. Ah, A veces, no sé, viste, te cambia a galería, no sé qué cuestión. está bien. No, No, a ver, la contextualización creo que acción. uno siempre trata de hacerla. Ahora no se me ocurre, cuando por ejemplo estoy enseñando magnitudes, le digo, bueno, ustedes tienen que pintar ustedes han pintado, tienen que pintar una casa, ¿cómo empezamos? ¿Cómo calculamos la pintura? Sí, para que Bien. ellos empiecen Está a, bueno. O un futuro trabajo también, les das Leonardo. o un Puede futuro ser. trabajo. Bien, está Sí, bueno. pero pintar, por ejemplo, es algo que capaz algunos de ellos ya han hecho. Claro, o capaz que ayudaron a alguien de su familia, que también puede Exacto. ser. Bien, buenísimo. O sí, también hay algunos, ya cuando están en sexto año, algunos que ya trabajan en ese trabajo de albañilería, ¿sí? O trabajan en eso. Bien. Entonces, para empezar a hablar de áreas, de longitud, de litros de pintura y magnitudes de ese tipo, pero lo único que sé, digamos que ahora se me ocurre, pero me parece que uno siempre trata de contextualizar un poco lo que está Sí, hablando, obvio. sino que es muy Ujú. Queda como en las nubes. exacto. Perfecto. Bueno, o por ahí también, si no se acuerdan, no contextualizaron, ¿qué se les ocurre ahora? Por ahí de algunos contenidos que están dando hoy, ¿qué se les ocurriría hacer por ahí, ¿no? ¿Cómo replantearlo? No sé si alguna tiene algo más que quiera contar, compartir, o pensar juntos también, ¿por qué no? Por ejemplo, cuando doy sistemas materiales, trato de llevarlo a lo que desayunaron o a lo que almuerzan, entonces para que ellos vean el ejemplo más concreto, que no es tan alejado lo que nosotros les explicamos con la realidad. Y ahí dicen, sí, es verdad, y bueno, ya después dicen, bueno, vamos a hablar de la ensalada del sistema heterogéneo y ya les queda eso. Claro, buenísimo. O te empiezan a preguntar, ¿y tal cosa y tal otra? Sí. Con los sistemas Y materiales si se le pongo da. más azúcar, menos azúcar. Claro. Sí. O sea que cuando el jugo es puro, bien. Buenísimo, sí, Sí. Andrea, bien. Ese está bueno. Bueno, y también en esto que decimos, ¿no? De por ahí esos ejemplos que van surgiendo, siempre tratar de animarnos a no hacer por ahí como uno solo, como dije, a las perdidas, sino tratar de proponer un número. ¿Por qué no, después de cada cosa que vamos viendo, específica o contenido duro o científico, por qué no llevarlo al el contexto, ¿no? A lo diario, a lo del estudiante, esto que decía Andrea, también está buenísimo con lo que desayunaron, con lo que comieron, sistemas materiales, está re bien. Y también esto pensaba lo de Leonardo, bueno, hasta Leonardo ya le está proponiendo, si no ayudaron, me quedé pensando en eso, un futuro trabajo, que saque las medidas, que pinten y todo. Así que bueno, eso también está bueno. También cómo uno se lo va planteando, ¿no? Bueno, no sé, alguien más, si quiere comentar algo. Yo creo que este enfoque, desde mi punto de vista, es uno de los enfoques más ricos que se adapta a si tenemos que poder analizar todos los contenidos desde lo que son el campo de la biología y también la físico-química, por ahí que el docente pueda plantear diferentes idealizaciones para justamente no poder hacer este proceso de investigación en donde pongamos en juego el contexto social y que a través de las tecnologías y de los análisis científicos también se los pueden analizar dentro del aula y sirve como guía para poder trabajar contenidos del currículum explícito. En mi caso particular, por ahí había analizado una vez, por ejemplo, trabajar genética, que creo que uno de los contenidos que por ahí cuesta un poco más llevarlo al aula a través de diferentes ideas. Y, por ejemplo, lo trabajo a través del análisis de la película, no sé si vieron la película de Jurassic Park, cómo se produce el proceso de recombinación genética y la propuesta que lo trasladan los científicos de esa película de cómo generan la vida de nuevos seres extintos, ¿no? Así que yo creo que el docente tiene que ser acá el ideador, digo yo, de esas propuestas para llevarla al aula, para poder analizar diferentes situaciones en el contexto de vida real de los alumnos. Y es importante esto que planteas vos y también que lo cita Acevedo Díaz, de poder contextualizar el interés de los alumnos.
Por ahí, como decimos muchas veces, generamos una propuesta que nosotros creemos y aseguramos que es superadora para nuestro conjunto de alumnos, pero muchas veces pierden el interés cuando los llevamos al aula, porque no los motiva y no los interesa a ello. Por ahí puede ser muy buena la propuesta, pero trabajar con algo que realmente a ellos les genera entusiasmo de poder, ni más ni menos, prestar atención acerca de la temática que vamos a trabajar, creo que son propuestas que por ahí podemos desarrollar prácticas áulicas muy buenas. Sí, es verdad, totalmente de acuerdo, David. Y como vos decís, que el docente es el que idea esa propuesta y que tiene que de alguna manera poner al estudiante como protagonista de que resuelva, ¿no? De que resuelva en ese Tal cual. contexto. Que él, al sentirse protagonista y como parte, también se anima a poder participar, a tener un comportamiento más activo, digamos. Tal cual, bueno, en esto que marca justamente el enfoque de que el alumno pueda sobre todo ver qué beneficios, riesgos, la posición ética, moral, valores acerca del trabajo científico en problemáticas sociales, creo que vuelvo a reiterar, es uno de los enfoques que a mi gusto sí se adapta a los contenidos curriculares bueno, de la mayoría de las materias didácticas de la ciencia, ¿no? Si las pensamos muy bien y analizamos el currículum, es adaptativo a todos, creo. Sí, sí, totalmente, y que, como decías, viene de la mano de las competencias, ¿no? Bueno, igual a Tal mí, cual. después mis compañeras van a vender los otros enfoques, pero bueno, yo me quedo con este, no sé. Bueno, Sí, sí. si, si nadie tiene más para acotar y demás, vamos a pasar a la actividad en grupos, ¿sí? Sí, Así que ¿puedo bueno, decir algo? sí, sí, obvio. Bueno, muy interesante tu ponencia, la verdad que me gustó mucho. Eh, a ver, acá lo fundamental, me parece que yo con lo que me quedo, lo que dijo Gisela, fue, el contexto tiene que ser convocante para los estudiantes. Porque a mí me puede interesar mucho, yo que soy ambientalista y nada, me puede interesar mucho, no sé, las salmoneras en Tierra del Fuego y estar en contra de las salmoneras en Tierra del Fuego. Y a lo mejor a mis estudiantes no les importa, no les interesa. Quizás la preocupación de ellos es por qué no pueden jugar a la pelota en el poli de la esquina por el coronavirus. Porque su preocupación pasa por poder juntarse con los amigos podría ser, ¿sí? Entonces, a veces y esto tenía que ver un poco con la diferencia generacional, ¿no? A veces quizás las preocupaciones, a mí me pasa, yo tengo 2 hijos de 20 y pico de años y voy hablando con ellos y cosas que a mí me preocupan como que, ay, se va a terminar el mundo, y ellos te dan en otra. Entonces, creo que un punto crucial es pensar un contexto que además de ser, como educativo, sea de interés de ellos y de ellas. Eso me parece que es un punto con el que me quedo lo que dijo Gisela. Y lo otro que le quería contar es que yo, mientras Gisela explicaba, dejé comentarios en todas las secuencias didácticas que ustedes presentaron. ¿Sí? No hay ningún comentario de, ay, esto está mal, esto no. No, al contrario, son todos comentarios de, se podría hacer esto, se podría poner aquello, son sugerencias, porque la actividad en taller que vamos a hacer ahora es esta, o sea, qué es lo que vamos a hacer hoy? Hoy vamos a avanzar sobre el título de la secuencia didáctica, sobre los contenidos, ahí dejé algunos comentarios sobre los contenidos, no sé si tienen los diseños curriculares y o los programas de sus materias o de las asignaturas, o podemos trabajar con los diseños, si no, los ponemos ahora en el Drive o se los compartimos por el aula virtual. Vamos a trabajar en los objetivos, en los propósitos y en el contexto. Cada día, cada sábado le vamos a ir agregando una cosita más. Y posiblemente cuando avancemos vayamos también para atrás, porque hoy vamos a poner unos objetivos y quizás cuando veamos el hablar, leer y escribir en ciencias o cuando veamos el enfoque de las controversias sociocientíficas, volvamos para atrás y tengamos que reformular algún objetivo. ¿Sí? Entonces, digamos, de eso se trata hoy la tarea de taller. Flavia, ¿vos querías decir algo? Te vi como con ganas de decir algo. No, Nancy. No. Bueno, yo ahí Bueno, estoy listo. armando los grupos mientras vos hablabas, Nancy, genial.